La importancia del petróleo en crudo para nosotros los humanos. En los 160 años de historia de la producción de petróleo, se ha dicho innumerables veces que el petróleo está a punto de agotarse, solo para una nueva fecha de pico de petróleo, un máximo temporal en la tasa de producción mundial, que se fijará en el futuro poco después. ¿Cómo puede alguien equivocarse tantas veces? ¿O es que el petróleo se ha renovado? De hecho, hay expertos como el autor de bestsellers, ingeniero diplomado Hans-Joachim Zillmer, y el geógrafo profesor Werner Kirstein, que van más allá. En su opinión, el agotamiento propagado de las reservas solo se utiliza para hacer subir artificialmente los precios del petróleo con el argumento de la escasez. Puedes averiguar cómo llegan a este punto de vista en este documental. Veamos primero la importancia del petróleo para nosotros los humanos. Desde el comienzo de la producción industrial de petróleo crudo en 1859, se ha producido un cambio estructural fundamental en Europa, que puede considerarse como la base de nuestra riqueza actual. Como combustible para las máquinas, el petróleo crudo ha proporcionado movilidad, calor y electricidad desde entonces. Como materia prima se utiliza para fabricar innumerables productos que se han convertido en parte integrante de nuestras vidas, como plásticos, pinturas y fertilizantes. En 1945 se consumieron 6 millones de barriles, unos 159 litros por cabeza, de petróleo crudo por día. Y para 2012 esta cifra había aumentado a 88 millones de barriles, lo que equivale a 44 superpetroleros por día. El petróleo es, por tanto, la fuente de energía más importante y la base actual de la economía mundial. Un suministro adecuado de petróleo crudo es de enorme importancia para la humanidad. Mientras que en el decenio de 1960 el barril de petróleo costaba alrededor de $2 y todavía estaba disponible por $10 en 1999, en 2008 se alcanzó un máximo de $148. Surge la importante pregunta: ¿qué causó este enorme aumento del precio? Los altos precios del petróleo tienen un impacto negativo en la economía mundial y, en última instancia, afectan a todas las personas. Crisis del petróleo a pesar del exceso de petróleo. Según los estudios del historiador Dr. Rüdiger Graf, el petróleo era hasta aproximadamente 1970 una fuente de energía barata y en apariencia infinitamente disponible. Esto no cambió hasta la crisis del petróleo de 1973, cuando los países de la OPEP trataron de forzar a las compañías petroleras internacionales para obtener precios más altos por sus derechos de producción nacional. Al reducir el volumen de producción, ejercieron presión sobre la economía mundial, que dependía en gran medida del petróleo. Los precios aumentaron y el combustible se hizo escaso. Había domingos sin coches y autopistas vacías. Desde entonces, el precio del petróleo nunca ha vuelto a bajar al nivel anterior. Se han producido repetidamente advertencias de que debemos reducir el consumo del petróleo. Pero, ¿por qué? En realidad, sin embargo, los volúmenes de producción han aumentado continuamente, de 0,3 millones de toneladas en 1861 a 4.630 millones de toneladas en 2018. Según el doctor Rüdiger Graf, no hay razón para suponer que la disponibilidad de este importante recurso termine pronto. Este fin solo se conjuraría política y económicamente. Él dice literalmente: el problema no es que tengamos muy poco petróleo, el problema siempre ha sido y será que tenemos demasiado petróleo. La teoría de los libros de texto sobre la formación del petróleo con pies de barro. Los libros de texto escolares y universitarios, como por ejemplo el texto sobre biología de Purves, enseñan que la formación del petróleo tiene origen fósil. Poco se sabe acerca de en qué se basa esta teoría. La revista Nexus escribe: en 1757, el geocientífico ruso Mikhail Lomonosov fue el primero en afirmar que el petróleo es de origen fósil. Su hipótesis, basada en sus propias observaciones y en los escasos conocimientos científicos de la época, era que el petróleo se forma a partir de los diminutos cuerpos de animales atrapados en los sedimentos bajo una enorme presión y altas temperaturas durante periodos de tiempo inimaginablemente largos.
2 siglos y medio después, la hipótesis de Lomonosov tiene casi el estatus de una ideología. ¿Pero ha sido validado experimentalmente? No, en absoluto. Podemos leer en el Wall Street Journal: aunque durante generaciones la humanidad ha estado buscando petróleo de perforación, se sabe poco sobre el origen de los depósitos, así como sobre sus procesos de formación en el interior de la Tierra. La exploración petrolera no biológica. La poco conocida teoría abiótica de la formación del petróleo y el gas ya ha sido mencionada en varias ediciones históricas de la enciclopedia Brockhaus como una posible variante. Esta teoría supone, en contraste con la teoría de la formación del petróleo fósil, que los hidrocarburos, como el metano, se forman en el interior de muchos cuerpos celestes por la unión del carbono y otros elementos. En varios escenarios, el metano podría ser simplemente extraído experimentalmente de las rocas. Para ello, las rocas fueron expuestas a condiciones como las que prevalecen en el manto terrestre. Por otra parte, no era posible producir en el laboratorio aceite a partir de material vegetal y animal que se asemejara al petróleo natural. Por lo tanto, los experimentos científicos demuestran que los hidrocarburos pueden formarse por reacciones abióticas. Por el contrario, según el profesor Werner Kirstein, todavía no hay pruebas de formación biótica. Gas natural en abundancia. Sorprendentemente, por todas partes se detectó metano en el fondo marino. Según el ingeniero diplomado Hans-Joachim Zillmer, tales fugas de gas se encuentran especialmente en todos los bordes de los cortes de las placas continentales. Muestran lo mismo alrededor de 1.600 volcanes de lodo en tierra y también innumerables grandes agujeros y cráteres en todas partes del fondo del océano. Así sucede también con el fondo del Mar del Norte, que está saturado de cráteres de dicho gas. El metano aparece por doquier en grandes cantidades en cualquier lugar del mundo. Desde luego, no se puede hablar en absoluto de escasez. Renovación de campos petroleros. ¿Pueden los campos petrolíferos renovarse? Sí. Según las últimas investigaciones, como las del profesor Kirstein, que afirma que eso funciona y sucede con no poca frecuencia, resultó que el aceite se volvía a rellenar en las bolsas ya explotadas en grandes profundidades. Se trata de nuevo petróleo, y esto se ha comprobado en laboratorio. El petróleo recién surgido tiene una composición distinta que el anterior y contiene otros microorganismos. Cuando el aceite se desarrolla de forma biológica, solo puede originarse de materia orgánica en descomposición. El relleno observado en dichas bolsas, en los campos de extracción, es probablemente debido a una continua producción abiótica desde el núcleo de la Tierra. ¿Por qué se encuentran microbios en el petróleo? En el petróleo se encuentran innumerables bacterias y microbios que, conforme a la teoría vigente, demostrarían que el petróleo ha tenido su origen en ellos. Pero, ¿qué ocurriría si estos microorganismos vivieran precisamente en esas profundidades de varios kilómetros donde se encuentra el petróleo? ¿Y si ellos murieran durante el proceso de extracción porque no pueden soportar las diferencias de presión? A esta idea llegó el astrofísico profesor Gold y también otros después de él. Para confirmar su teoría hizo un experimento. Con la ayuda de un recipiente apropiado para esas presiones, extrajo petróleo fresco de las profundidades. ¿Y qué se encontró? Microbios y bacterias vivas que antes nunca se habían visto, lo que él consideró como la demostración de que microbios y bacterias viven en el petróleo porque este es su medio de vida y no el origen de dicho petróleo. Yacimientos extremadamente profundos contradicen la teoría actual del origen del petróleo. En el Golfo de México se encontró petróleo a una profundidad de 5.600 metros debajo del fondo marino y 10.500 metros a contar desde la superficie del mar. A esta profundidad es imposible un origen fósil del petróleo. En el caso de un origen fósil a estas profundidades y debido a las elevadas presiones y temperaturas, el petróleo sería inestable según el profesor Kirstein. El ingeniero diplomado Zillmer afirma: en el caso de que fuera cierta la teoría del origen abiótico del petróleo y del gas natural, las consecuencias económicas y geopolíticas serían incalculables.
Una vez que la humanidad fuera consciente de ello, las guerras por el petróleo serían innecesarias y los altos precios caerían. En pocas palabras, nos iría mucho mejor. El petróleo sería puesto a nuestra disposición. Pero, ¿por qué en las escuelas y universidades se sigue insistiendo en la teoría fósil del origen del petróleo? ¿Puede ser que haya círculos de personas para las que sea interesante que se ignore que el petróleo y la energía están disponibles en realidad en una medida ilimitada?